Ay, cariño, creo que estás confundida. La fila para clase turista está por allá. Esa frase, llena de condescendencia, fue el error más caro en la vida de una mujer. El blanco de su prejuicio no era solo otra pasajera. Era la doctora Evelyn Reed, una poderosa directora ejecutiva que tenía el destino de todo ese 747 en la palma de su mano. Esta no es la historia de una discusión en un aeropuerto. Es la historia de cómo un silencioso mensaje de texto de 2 palabras dejó en tierra la flota de una aerolínea, vaporizó miles de millones de dólares en valor de acciones y dio una lección de karma tan rápida y brutal que se convirtió en una leyenda corporativa. Estás a punto de presenciar lo que sucede cuando el racismo casual choca con consecuencias catastróficas. El aire en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy era una sinfonía familiar de caos controlado. Era un sonido que la doctora Evelyn Reed conocía bien. El rugido distante de los motores a reacción, los anuncios trilingües que resonaban desde el techo, el rítmico clic-clac de 1000 maletas con ruedas sobre pisos pulidos. Para ella, era el sonido de los negocios, del progreso, de las conexiones que se forjaban a través de los continentes a 40.000 pies. Vestida con un elegante traje gris carbón, se mantuvo de pie con la serena compostura de una mujer acostumbrada a comandar salas de juntas, no a esperar en ellas. Su destino era Zúrich, la última parada de una gira de 3 semanas que había consolidado una alianza histórica para su empresa, Oruraisync Technologies. Orink no era solo una historia de éxito, era una revolución. Evelyn, doctora en ciencia de datos aplicada del MIT, la había convertido, a partir de un concepto en su tesis, en un gigante multimillonario especializado en IA predictiva para la logística global. Eran el cerebro invisible detrás de las cadenas de suministro más complejas del mundo. Y su cliente más reciente era la misma aerolínea con la que volaba hoy, Global Essent Airlines. Este vuelo, Georgia 118 a Zúrich, no era solo una travesía transatlántica de rutina. Era el vuelo inaugural con el nuevo software de logística de carga Ethereum de Aura, un sistema tan avanzado que prometía redefinir la eficiencia del transporte aéreo. En la bodega de este mismo avión se encontraba un palé de biofármacos altamente sensibles y con control de temperatura, con un valor superior a los 50 millones de dólares. Su viaje, un testimonio en tiempo real del ingenio de su empresa. Su teléfono vibró. Era David Chen, su director de operaciones. Evelyn sonrió levemente y respondió. Guardó el teléfono en su maletín justo cuando empezó el anuncio. Nos complace iniciar el embarque para el vuelo 118 de Global Essent con destino a Zúrich. Invitamos a nuestros pasajeros de primera clase y a nuestros miembros Diamond Medallón a embarcar en este momento por la fila prioritaria. Evelyn recogió su maletín y su elegante equipaje de mano y se dirigió a la alfombra azul de la fila prioritaria. Era la tercera de la fila. Delante de ella, un caballero de cabello canoso con blazer estaba escaneando su billete. Tras ella, una voz de mujer, aguda y perfumada con un perfume abrasivo, interrumpió el zumbido de la terminal. Disculpe. Disculpe. Evelyn no se giró, suponiendo que la mujer se dirigía a otra persona. Pero la voz se hizo más fuerte, más cercana. Dije, disculpe. Esta vez, una mano le tocó el hombro. Las uñas produjeron un chasquido distintivo contra la tela de su traje. Evelyn se giró lentamente, con expresión serena, sin delatar el cansancio que le había producido lidiar con este mismo tipo de encuentro durante toda su vida adulta. La mujer rondaba los 50 años, vestía impecablemente un traje de punto St. color crema. Su rostro era una máscara de rigidez y desdén quirúrgicos. Una cascada de cabello rubio, demasiado perfecto para ser del todo natural, enmarcaba un rostro con el ceño fruncido. Diamantes brillaban en sus orejas y en sus dedos. Sostenía su tarjeta de embarque como un cetro. Ay, cariño, creo que estás confundida, dijo la mujer, con la voz impregnada de una condescendencia empalagosa que resultaba mucho más insultante que un grito a gritos. La fila para clase turista es por allá.
Hizo un gesto vago con la muñeca hacia la creciente fila de pasajeros que embarcaban. Evelyn sintió la familiar y sorda sorpresa, no por el racismo en sí, sino por su descarada audacia en 2025. Le ofreció una sonrisa educada y fría. «Creo que estoy en la fila correcta», dijo simplemente, con voz tranquila y serena. La mujer, cuyo nombre Evelyn descubriría más tarde que era Caroline Beaumont, soltó una breve risa incrédula. «Oh, estoy segura de que lo crees, pero esto es para miembros de primera clase y medallón diamante. Hay gente que simplemente no entiende cómo funcionan estas cosas». Miró más allá de Evelyn hacia la agente de embarque, una mujer de aspecto agobiado llamada Brenda, con la etiqueta con su nombre torcida. «¿Puedes encargarte de esto, por favor? Está deteniendo la fila». Brenda, la agente de embarque, miró a la imperiosa Caroline y luego a la serena Evelyn. Vio a una mujer blanca, adinerada y exigente, probablemente viajera frecuente y fuente de quejas, y a una mujer negra de pie en silencio. Brenda calculó que 1000 empleados de servicio, sobrecargados y mal pagados, reducirían la tensión apaciguando a la persona más ruidosa y problemática. «Señora», dijo Brenda con voz cansada, dirigiendo su atención a Evelyn. «La fila prioritaria es solo para miembros de primera clase y premium. Tendré que pedirle que espere a que llamen a su grupo de embarque». La despedida fue tan rápida como rotunda. No hubo ninguna solicitud para ver su billete, ninguna pregunta, solo una suposición inmediata de error por su parte. Caroline Beaumont sonrió con sorna, con una leve sonrisa triunfante en los labios. Había sido validada. Evelyn no discutió, no levantó la voz, no mostró su billete de primera clase, que estaba guardado en su pasaporte. Discutir era un desperdicio de energía. Armaría una escena. Y en cualquier escena que involucrara a una mujer negra y una mujer blanca indignada, sabía exactamente cómo emitiría su veredicto la opinión pública. Ella era, por defecto, la agresora, la mujer negra enfadada. En cambio, sostuvo la mirada de Caroline un largo instante, con sus propios ojos ilegibles. Luego, asintió con una sola mirada, casi imperceptible. No era un gesto de aprobación ni de derrota. Era un gesto de reconocimiento, una confirmación. Mensaje recibido. «Por supuesto», dijo Evelyn, con la voz aún desconcertantemente tranquila. «Mi error, se salió de la fila». Caroline Beaumont, inflada por su insignificante victoria, pasó junto a ella y le entregó su billete a Brenda con un gesto florido. Mientras el agente de la puerta lo escaneaba, Caroline miró a Evelyn con una última mirada de suficiencia que decía, «Conoce tu lugar». Evelyn se quedó de pie a un lado, cerca de la gran ventana que daba a la pista. Observó cómo los pasajeros de primera clase desfilaban. Observó la postura triunfal de Caroline Beaumont mientras desaparecía por la pasarela. Vio que Brenda, la agente de la puerta, la miraba fugazmente con una expresión que podría haber sido de lástima o quizás solo alivio por haber evitado una escena. Entonces metió la mano en su maletín y sacó su teléfono. Sus dedos recorrieron la pantalla con propósito y precisión. No era un mensaje largo, solo 2 palabras para su director de operaciones, David Chen, un hombre que controlaba el corazón operativo de Ouring con una eficiencia aterradora. El mensaje estaba leído. Pulsó enviar. Un momento después, una sola marca de verificación se convirtió en 2. Entregado. Respiró hondo para tranquilizarse. El olor a combustible de avión se desvaneció a través del grueso cristal. Luego se giró no hacia la fila de clase económica, sino hacia la salida de la terminal. El concierto, al parecer, estaba cancelado. David Chen estaba en el centro de mando de Ouring, en el piso 80 del One World Trade Center, un lugar que Evelyn había elegido por su simbolismo de resiliencia. El puente, como lo llamaban, era menos una oficina y más el centro neurálgico de un organismo global. Un globo holográfico brillaba en el centro de la sala, entrecruzado por las brillantes líneas verdes de las rutas de navegación y vuelo activas,
todas gestionadas y optimizadas por su IA. David, un hombre cuya calma ocultaba una mente que procesaba la logística como una supercomputadora, supervisaba el vuelo inaugural del GA-118. En la pantalla principal, una ventana dedicada registraba el vuelo. Estado, embarque, carga, temperatura, estable, enlace ascendente, nominal. Todo era perfecto. La culminación de 2 años de trabajo y un contrato de $1.200 millones con Global Ascent Airlines. Su teléfono vibró en la consola de granito pulido. Lo miró. El remitente leyó el mensaje electrónicamente. David no se inmutó. No lo cuestionó. No respondió, ¿estás seguro? Parte de la férrea cultura de OSINC era la confianza absoluta en la cadena de mando, y Evelyn Reed estaba en la cima de esa cadena. El protocolo de contingencia alfa era tan estricto, tan absoluto, que solo lo habían utilizado como simulacro de guerra. Era el equivalente corporativo de la opción nuclear. Sus parámetros eran simples y brutales. En caso de un fallo catastrófico de un socio, se debían cortar de forma inmediata e irrevocable todos los vínculos operativos. Estaba diseñado para escenarios como una filtración masiva de datos, una declaración de quiebra o un acto de espionaje corporativo. David no tenía ni idea de lo que había sucedido en JFK, pero sabía que debía haber sido un fallo de primer orden. Giró en su silla. Sara, le dijo a su arquitecto principal de sistemas, inicia una separación completa de datos de la red de Global Ascent ahora mismo. Sara levantó la cabeza de golpe. ¿Una separación? David estaba en pleno lanzamiento. Ahora, Sara, repitió en voz baja, pero sin dejar lugar a debate. Aísla Ethereum. Bloquéalos. Usa la triple clave de cifrado. Quiero que todo su sistema vea nuestro software como un fantasma. Nunca estuvo allí. Luego se dirigió a su asesor legal, que estaba en el puente para el lanzamiento. Michael, llama al Consejo General de Global Ascent. Les informó que a partir de miró el reloj atómico en la pared. 1842 hora del este o una sincronización está invocando la sección 12 subsección B de nuestro acuerdo de asociación. Violación de la integridad de la marca y confianza operativa. Todos los servicios se terminan con efecto inmediato. Toda la propiedad intelectual debe ser protegida con un firewall. Seguirá un comunicado de prensa oficial. El equipo entrenado para situaciones de alta presión se movió con velocidad concentrada y silenciosa. Los teclados repiquetearon. Se abrieron líneas telefónicas encriptadas. En 90 segundos, el cordón umbilical digital que conectaba la poderosa IA de Aura con toda la división de carga de Global Ascent no solo fue cortado, sino cauterizado. De vuelta en JFK, Evelyn caminaba tranquilamente por la terminal alejándose de la puerta B24. No miró hacia atrás. No había ira en su paso, solo una resolución fría y dura. El insulto no era el punto. El punto eran los datos. Brenda, la agente de la puerta, actuando como agente de Global Ascent, había tomado una decisión basada en una evaluación visual defectuosa. Había perfilado, juzgado y actuado de forma ineficiente y parcial. Si el personal de primera línea de la aerolínea operaba con tantos prejuicios, ¿qué decía eso del resto de la empresa? Toda la marca Orinc se basaba en la promesa de una perfección imparcial y basada en datos. Vendían confianza en un mundo dominado por el error humano. ¿Cómo podía ella, la arquitecta de esa marca, respaldar a un socio cuya cultura era la antítesis de sus valores fundamentales? El riesgo era inaceptable. Si un empleado podía negarle a ella, la directora ejecutiva de su mayor socio tecnológico, el acceso a un servicio que había pagado basándose en su apariencia, entonces toda la alianza estaba en peligro. Era síntoma de una enfermedad corporativa más profunda. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una alerta de noticias de una fuente personalizada que David había configurado. Las acciones de Global Ascent Airlines GAA muestran una repentina interrupción anómala de la cotización a la espera de noticias. Evelyn se permitió una pequeña sonrisa sombría,
el primer temblor. A bordo del vuelo GA-118, Caroline Beaumont se acomodó en su cómodo asiento 1A de primera clase. Aceptó una copa de champán de la azafata, sintiéndose satisfecha y complaciente. Había reafirmado el orden natural de las cosas. El mundo funcionaba de cierta manera con jerarquías y estructuras, y ella simplemente se aseguraba de que se respetaran. Envió un mensaje rápido a su jefe en Zúrich. El paquete era, por supuesto, el envío de biofarmacéuticos en la bodega. Su empresa, Bauer Lang Pharmaceuticals, era el cliente para quien todo este vuelo inaugural fue un momento decisivo. El acuerdo que iba a cerrar en Zúrich dependía de la entrega puntual y exitosa de esa carga sensible a la temperatura, lo que demostraba la viabilidad de la nueva red logística de la cadena de frío. La voz del piloto se escuchó por el intercomunicador. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a bordo del vuelo 118 de Global Ascent. Estamos terminando unas comprobaciones finales y deberíamos estar regresando de la puerta de embarque en unos 10 minutos. Pero pasaron 10 minutos, luego 20. La tripulación de cabina, antes rebosante de energía previa al vuelo, ahora se apiñaba en la cocina, susurrando. Los pasajeros empezaron a quejarse. Finalmente, el piloto volvió a hablar con voz tensa. Amigos, parece que estamos teniendo dificultades técnicas inesperadas con un nuevo software en tierra. Estamos trabajando en ello, pero parece ser un problema de toda la red. Agradecemos su paciencia. Caroline puso los ojos en blanco. La tecnología siempre es tan poco fiable. En la puerta B24, Brenda, la agente de la puerta, miraba la pantalla con incredulidad. Cada vez que intentaba finalizar el manifiesto de vuelo, aparecía un único y críptico mensaje de error. Acceso denegado. Fallo en la autenticación del socio. Lo había llamado 3 veces. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Era como si su sistema se hubiera desconectado quirúrgicamente de algo vital, pero nadie sabía qué. Entonces, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. En letras rojas, provenía del Centro de Operaciones Central. Detengan todos los protocolos de embarque y salida para el vuelo GA-118. Esperen nuevas instrucciones. No se dirijan a los pasajeros. Se le heló la sangre. No era un fallo técnico. Era algo completamente distinto. Sus ojos recorrieron la sala de espera, ahora un mar de rostros confundidos y ansiosos. Buscó a la mujer negra de la fila prioritaria, a la que había ignorado con tanta facilidad. Había desaparecido. Y en ese instante, un nudo de miedo repugnante comenzó a formarse en el estómago de Brenda. Un miedo que le indicó que acababa de cometer un error de proporciones catastróficas. La sede corporativa de Global Ascent Airlines en Atlanta era un testimonio de la grandeza de la aviación. Un atrio imponente con un motor 747 retirado suspendido del techo. Pero en el último piso, en la oficina del director ejecutivo, Robert Bob Maxwell, el ambiente era todo menos grandioso. Era puro pánico. ¿Cómo que no puedes hablar con él? Bramó Bob por el altavoz de su teléfono, con el rostro teñido de un morado que contrastaba con su corbata azul cielo. Es nuestro sistema. Pagamos más de $1.000 millones por él. Hable con él. Al otro lado de la línea estaba su frenético director de tecnología. Bob, no lo entiendes. No es que el sistema esté caído. Se ha ido. Es como si nunca se hubiera instalado. Todos nuestros manifiestos de carga están volviendo al antiguo sistema heredado, pero los datos no migran. El software de Athereum se ha aislado completamente de nuestra red. Es un fantasma. El proveedor nos ha bloqueado. ¿El proveedor? ¿Te refieres a Orisa NC? Bob sintió un escalofrío. Había cortejado personalmente a Evelyn Reed para este trato. La conocía. Sabía que era brillante, inflexible y la auténtica líder de su sector. ¿Por qué haría esto? Llama a Reed ahora mismo. Lo hemos intentado. Su línea directa no responde, y su oficina ejecutiva nos sigue derivando a su asesor general,
que está leyendo una declaración preparada sobre una violación de la integridad de la marca. No nos dan ningún detalle. Bob dio un puñetazo en su enorme escritorio de caoba. ¿Integridad de la marca? ¿Qué demonios significa eso? No hemos tenido un accidente en una década. Nuestra marca está bien. Sonó su línea privada, la reservada para los directores de operaciones aeroportuarias en los principales centros de conexión. La contestó de inmediato. Era el director del JFK. Bob, tenemos un problema con el gas 118, dijo el director con la voz tensa por el estrés. El vuelo está en tierra. El piloto no puede obtener autorización porque el manifiesto de carga está en blanco. No está solo en blanco. Muestra un error fatal. Tenemos un cargamento farmacéutico de $50 millones en la pista que está a punto de superar su límite de temperatura. El cliente es Bauer. Mintiendo. Ya están llamando cada 10 segundos. Bob sintió que la habitación le daba vueltas. No era solo un fallo de software. Era un ataque selectivo, un asesinato. Y eso no es lo peor. Bob, el director continuó. La FAA ha marcado automáticamente todos nuestros aviones de carga que están en el aire. Sin el enlace ascendente de la Tereum que proporciona datos de peso y balance en tiempo real, nos están ordenando desviar y dejar en tierra toda la flota, a la espera de inspecciones manuales. Estamos hablando de cientos de vuelos. Bob se hundió en su sillón de cuero, sintiendo todo el peso de la catástrofe. No se trataba solo de un vuelo a Zúrich. Evelyn Reed no solo había desactivado un programa. Había metido la mano en el corazón de su empresa y le había paralizado el corazón. El sistema Atereum no era solo un complemento. Era el nuevo sistema nervioso central para toda su operación global de carga, y ahora estaban paralizados. De vuelta en el avión, la voz del piloto volvió a resonar por el intercomunicador. La calma profesional había desaparecido por completo, reemplazada por una resignación cansada. Damas y caballeros, tengo un anuncio que nunca he tenido que hacer en mis 25 años de carrera. Debido a una falla de red catastrófica y sin precedentes, el vuelo 118 de Global Ascent ha sido cancelado. No tenemos más información en este momento. Se nos ha ordenado desembarcar a todos los pasajeros. Por favor, regresen a la terminal donde los representantes de la aerolínea intentarán ayudarlos. La cabina estalló. Fue una cacofonía de indignación e incredulidad. Un vuelo cancelado era una cosa. Un vuelo cancelado después de que todos hubieran embarcado era una pesadilla logística y una señal de profunda incompetencia. Caroline Beaumont sintió una oleada de furia. ¿Cancelado? Imposible. Tenía una reunión crucial en su carrera en Zúrich en menos de 12 horas. Se desabrochó el cinturón de seguridad y corrió hacia la cabina, dispuesta a darle una reprimenda al piloto. Una azafata la interceptó. Señora, por favor, debe regresar a su asiento hasta que se vuelva a conectar la pasarela. Esto es inaceptable, gritó Caroline, y su voz resonó en el silencio atónito de la cabina de primera clase. Soy socia Diamond Medallón. Mi empresa es su mayor cliente de carga en este vuelo. No puede cancelarlo sin más. La azafata la miró con los ojos muy abiertos e impotentes. A medida que los pasajeros descontentos comenzaban a descender del avión hacia la terminal, ya de por sí caótica, la escena en la puerta B24 se convirtió en un torbellino. Brenda, la agente de embarque, estaba ahora rodeada por dos supervisores de rostro adusto que intentaban controlar el torrente de viajeros furiosos que exigían respuestas, vales de hotel y nuevos vuelos. La mente de Brenda repasaba la escena de hacía una hora. La serena dignidad de la mujer negra. El rostro engreído y triunfante de Caroline Beaumont. Su propia y cansada decisión de tomar el camino más fácil. No había visto a nadie. Había visto un problema que debía resolverse rápidamente. No había hecho ninguna pregunta. Había dado por sentado. En medio del caos, Caroline se abrió paso hasta el mostrador, con el rostro desencajado por la rabia. «Dios mío», chilló,
señalando a Brenda con un dedo tembloroso y diamantado. Tiene que conseguirme otro vuelo a Zúrich ahora mismo. Mi carrera depende de ello. Antes de que Brenda pudiera responder, uno de los supervisores intervino. Señora, todos los vuelos transatlánticos están llenos. Debido a la naturaleza de esta cancelación. No me importa, espetó Caroline. Tengo que estar en Zúrich. Sonó su teléfono. El identificador de llamadas indicaba Marcus Thorne, director ejecutivo, su jefe. Respiró hondo, intentando recomponerse, y respondió con un tono profesional tembloroso. Marcus, hola. Un ligero retraso en el aeropuerto JFK. Pero no, Marcus. Hola, Caroline. Su voz era gélida. ¿Qué demonios está pasando? Acabo de recibir una llamada del vicepresidente ejecutivo de Global Ascent. El sistema de carga de Ethereum ha sido retirado. ¿Retirado? Caroline. El contrato ha sido rescindido. Nuestro envío está en tierra indefinidamente. Toda la validación de la red de la cadena de frío está inactiva. El acuerdo se canceló. Explícamelo. A Caroline se le heló la sangre. Esto era más que una simple cancelación de vuelo. Yo no sé, Marcus. Dijeron que era un problema técnico. Un problema técnico. Estoy viendo una alerta del Wall Street Journal. Caroline Orsink acaba de emitir un comunicado de prensa citando una violación irreconciliable de la ética y la integridad profesional de los socios descubierta en nivel operativo. ¿Qué hiciste? ¿Yo? No hice nada. Tartamudeó, con la mente acelerada. Acabo de subir al avión. Pero mientras lo decía, una imagen cruzó su mente. Los ojos serenos e indescifrables de la mujer negra a la que había menospreciado. La mujer que simplemente se hizo a un lado, sacó su teléfono y se marchó. Un pensamiento horrible e imposible comenzó a cristalizar en su mente. Un pensamiento tan asombroso en sus implicaciones que sintió que le flaqueaban las rodillas. Miró a Brenda, con los ojos abiertos por un horror creciente. La mujer negra que estaba en la fila prioritaria. El rostro de Brenda palideció. Recordó la tranquila confianza de la mujer, el traje caro pero discreto, el aura de poder que no había logrado reconocer. ¿Quién era?, susurró Caroline, la pregunta flotando en el aire como una sentencia de muerte mientras el caos llovía en el JFK. Evelyn Reed estaba sentada en la serena tranquilidad de una sala VIP privada del aeropuerto, a la que tenía acceso a través de otra alianza aérea. Había pedido una infusión de manzanilla y estaba leyendo tranquilamente un informe en su tableta. Para cualquier observador, parecía una mujer que esperaba pacientemente una conexión, no alguien que acababa de echar a pique una sociedad multimillonaria y dejar en tierra la flota global de carga de una aerolínea. Su teléfono finalmente sonó con un número que reconoció. La línea privada de Bob Maxwell. Lo dejó sonar 3 veces antes de contestar, tomando un sorbo lento de su té. Evelyn Reed. Evelyn. Bob Maxwell. Gracias a Dios. ¿Qué está pasando? Toda mi empresa se está derrumbando. Me están informando de la rescisión de un contrato. Un bloqueo de software. Evelyn. Teníamos un trato. ¿Qué pasó? Su voz era una mezcla frenética de pánico y súplica. Evelyn escuchó pacientemente hasta que terminó. El silencio en su extremo de la línea amplificó su desesperación. Bob comenzó con su voz perfectamente serena, carente de cualquier emoción. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el principio fundamental del sistema Ethereum? La pregunta lo desconcertó. ¿Qué? Yo es la eficiencia. Logística predictiva sin igual. No, Bob. Ella lo interrumpió. El principio fundamental es la eliminación de la toma de decisiones humana ineficiente, sesgada y defectuosa. Construimos sistemas que se basan en datos imparciales para tomar decisiones perfectas y lógicas. Ese es el producto. Esa es la marca. Esa es la confianza por la que pagaste. Sí, por supuesto. Es brillante. Entonces, ¿por qué haces esto?
Esta tarde, aproximadamente a las 18:30 hora del este, en su terminal JFK, uno de sus empleados me impidió embarcar en el vuelo 118. Evelyn pronunció las palabras con la frialdad y precisión de un instrumento quirúrgico. Estaba en la fila prioritaria con un billete válido de primera clase. Me indicaron que me trasladara a la fila económica. Hubo un silencio atónito al otro lado. Bob intentaba procesar la información. ¿Hubo algún problema con su billete? Finalmente lo consiguió. Mi billete nunca fue solicitado, respondió Evelyn. La decisión la tomó instantáneamente su agente de puerta, basándose en una evaluación visual a instancias de otro pasajero. La conclusión fue que yo, como mujer negra, no podía pertenecer a la fila de embarque prioritario. Bob Maxwell soltó una serie de maldiciones. Sentía que la sangre le abandonaba la cara. Evelyn, estoy horrorizado. Lo siento muchísimo. Esto es inaceptable. El empleado será despedido. El otro pasajero será vetado de por vida. Emitiremos una disculpa pública. Por favor, lo que quieras. Simplemente vuelve a encender el sistema. Estamos perdiendo millones a cada minuto. Bob, ¿sigues pensando que esto es un problema de servicio al cliente?, dijo Evelyn con un dejo de decepción en el tono. Es un problema de integridad de datos. Tu empleado y agente de tu empresa tomó una decisión operativa. La entrada fueron datos visuales, mi raza y género. El resultado fue negarme un servicio por el que había pagado. Fue una decisión sesgada, prejuiciosa y profundamente defectuosa. Fue el mismo veneno que el software de mi empresa está diseñado para eliminar. Hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras. Si su organización permite ese tipo de toma de decisiones erróneas en el nivel más básico de cara al público, ¿cómo puedo confiarles la logística multimillonaria de nuestros clientes comunes? ¿Cómo puede Urayink vincular su nombre, un nombre que representa la perfección imparcial, a una marca que su propia gente acaba de demostrar que es fundamentalmente sesgada? La respuesta es que no puedo. Pero fue una empleada, Evelyn, un error, suplicó. Nunca se trata de un empleado, Bob. Es la cultura la que permite que ese empleado se sienta cómodo al tomar esa decisión. Es la falta de capacitación. Es el punto ciego corporativo. Hoy, el punto de datos erróneo fui yo. Mañana, podría ser un envío de vacunas mal dirigido o un peso y balance mal calculados que provoquen una catástrofe. El perfil de riesgo de asociarse con Global Ascent se ha vuelto inaceptable. El alfa de contingencia no es una táctica de negociación, Bob. Es un protocolo final. Nuestra colaboración ha terminado. Nuestros abogados se pondrán en contacto con usted en relación con la disolución del contrato. No necesitaba gritar. Su desmantelamiento silencioso y lógico de su empresa fue mucho más devastador. Bob Maxwell, por primera vez en su mandato como director ejecutivo, se quedó sin palabras. Escuchaba el sonido del futuro de su aerolínea siendo borrado porque un agente de puerta y un pasajero beligerante no podían concebir que una mujer negra volara en primera clase. «¿Tendrás noticias de nuestros abogados, Evelyn?», dijo finalmente, con la voz un susurro. «Estoy seguro de que sí», respondió Evelyn con calma. «Y mi equipo legal, el mejor del país, estará esperando. Utilizarán las imágenes de la cámara de seguridad de la puerta B24 como prueba a... Adiós, Bob». Terminó la llamada. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, tomó otro sorbo de té y volvió a su informe. La onda expansiva había sido enviada. Ahora simplemente esperaría a que el tsunami tocara tierra. La escena en el centro de atención al cliente de Global Ascent era un círculo infernal que Dante no había imaginado. Cientos de pasajeros del vuelo cancelado a Zúrich estaban apretujados en filas. Su ira y frustración eran una oleada palpable de energía. Caroline Beaumont, sin embargo, ya no estaba entre ellos. Se había alejado de la puerta en un día, con las gélidas palabras de su director ejecutivo, Marcus Thorne, resonando en sus oídos. «¿Qué hiciste?».
Encontró un rincón desierto y se deslizó contra la pared. Su costoso traje parecía un disfraz. Su mente era un caleidoscopio frenético de imágenes. El rostro sereno de la mujer. El gesto de desdén de la gente de la puerta. El silencioso toque de dedos en un smartphone. No podía ser. Era imposible. Una coincidencia. Una coincidencia descomunal. Su teléfono vibró violentamente en su mano. Era Marcus otra vez. Miró la pantalla, con el pulgar sobre el botón de rechazar, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Respondió con un susurro frágil. Marcus, acabo de hablar con Bob Maxwell de Global Ascent. Dijo que ya no había ira en su voz, solo una calma furiosa y escalofriante. Me lo contó todo. Caroline. Me contó lo que decían los testigos de la puerta. Me contó lo que le dijiste a una mujer en la fila prioritaria. Marcus, fue un malentendido, suplicó con lágrimas en los ojos. Solo pensé que estaba en la fila equivocada. Pasa todo el tiempo. ¿Pediste ver su billete, Caroline? No. ¿Consideraste por un momento que podría haber estado allí? Simplemente. No miró. Caroline se detuvo, incapaz de terminar la frase, dándose cuenta de lo monstruosa que sonaba ahora que la sostenían a contraluz. ¿Qué aspecto tenía, Caroline?, insistió Marcus, con una voz peligrosamente suave. No parecía capaz de pagar un billete de primera clase. No parecía una ejecutiva exitosa. ¿Es eso? Caroline sollozaba abiertamente, acurrucada contra la pared de un aeropuerto público, con la fachada de su vida prístina resquebrajándose en 1000 pedazos. Cometí un error. Me disculparé. La encontraré y me disculparé. Una risa sin humor resonó en el teléfono. Discúlpate, Caroline. Tú. No solo insultó a un pasajero. ¿Sabes quién es la doctora? ¿Evelyn Reed? El nombre la golpeó como un puñetazo. La doctora. Evelyn Reed, fundadora y directora ejecutiva de Orsinc, la wunderkind del MIT, la arquitecta del sistema Athereum. Había visto su foto en Forbes, en Wired, en la portada de Fortune. Una mujer negra, la misma mujer cuya tecnología supuestamente aseguraría el futuro de Bauer Langa. La mujer de cuyo genio dependía su propio acuerdo multimillonario. La horrible verdad del colapso del universo la golpeó. No solo había hecho un comentario sarcástico a un viajero cualquiera. Había, con su propio prejuicio arraigado, insultado al socio comercial más importante de su empresa en el momento más crítico. Ella era la ruptura irreconciliable. Ella era el fracaso operativo. Dios mío, suspiró, mientras el teléfono se le resbalaba de los dedos entumecidos y caía al suelo. Ella era la razón por la que el vuelo se canceló. Ella era la razón por la que la carga se quedó en tierra. Ella era la razón por la que el acuerdo histórico de su empresa era ahora un cráter humeante. Ella, Caroline Beaumont, lo había hecho. Con una frase sarcástica y con derecho, detonó personalmente una bomba corporativa que generaría cientos de millones de dólares en daños, no solo para la aerolínea, sino para su propio empleador. Miró a su alrededor el caos que había desatado, los pasajeros furiosos, el personal estresado de la aerolínea, la cancelación intermitente en el panel de salidas. Todo era culpa suya. El karma no venía solo por ella. Había llegado en un 747 y se había posado justo encima de su vida. La humillación era física, un peso aplastante en su pecho. Todos los que alguna vez la habían admirado, envidiado, trabajado para ella. Todos lo sabrían. Sabrían que su carrera no terminó por una mala decisión empresarial ni una caída del mercado, sino por un momento de intolerancia desagradable e irreflexiva. Fue un fracaso no intelectual, sino de carácter. Y en el mundo corporativo, esa era una mancha mucho más permanente. El ciclo de noticias se movía al ritmo de velocidad de la luz. Dentro de las 3 horas, la historia estaba rompiendo en todas las principales redes de noticias financieras. Ahora CNC finaliza la asociación de $1.000 millones con Global Ascent Airlines, citando una violación ética.
Las acciones de GAA se desploman en el comercio después de las horas después del misterioso cierre tecnológico. La industria de las aerolíneas se sacudió como una flota de carga basada en el software Titán. El comunicado de prensa de Auras Inc. fue una obra maestra de la guerra corporativa. Era conciso, brutal y estratégicamente vago. Habló de una desalineación fundamental de los valores corporativos y una falla a nivel de personal que llama a cuestionar toda la integridad operativa del ascenso global. No nombró nombres. No tenía que hacerlo. La falta de detalles solo alimentó la especulación e hizo que la situación pareciera aún más grave. Bob Maxwell había iniciado un protocolo de gestión de crisis de nivel 1. Todo el Seawite estaba en una conferencia telefónica. Su voz es un coro frenético de control de daños. Legal estaba evaluando su exposición. PR estaba tratando de redactar una declaración de retención que no sonaba como una confesión de culpa. Las operaciones estaban tratando de descubrir cómo redirigir manualmente una flota de carga global sin su cerebro multimillonario de IA. La respuesta fue que no pudieron. No efectivamente. Estaban lisiados. Bob había pasado la última hora por teléfono con el presidente de la Junta, un hombre que generalmente se comunicaba en gruñidos satisfechos durante las llamadas trimestrales de ganancias. Esta vez había sido terriblemente articulado. Le había dado a Bob 24 horas para arreglarlo o comenzar a empacar. Entonces Bob hizo lo único que pudo. Se humilló a sí mismo. Encontró una dirección de correo electrónico personal para Evelyn Reed a través de un conocido mutuo en un consejo de tecnología en el que ambos se sentaron y envió un mensaje de desesperación. Asunto: una profunda disculpa. Dr. Leer. Las palabras no pueden expresar mi vergüenza y horror por lo que ocurrió en JFK esta noche. Es un fracaso de nuestra cultura, nuestra capacitación y mi liderazgo. Asumo toda la responsabilidad. Su reacción, aunque devastadora con mi empresa, es una que lamentaba. No le pido que revierta su decisión sobre el contrato esta noche. Estoy pidiendo 10 minutos de tu tiempo, cara a cara. Déjame volar a ti donde sea que estés. Dejarme disculpe en persona, no como CEO de otro CEO, sino como un ser humano que está horrorizado por la injusticia que sufrió a manos de mi organización. Sinceramente, Bob Maxwell. Lo envió, su dedo temblando. Era un granero María. Evelyn, ahora en la parte trasera de un auto negro que se dirige a Manhattan, lee el correo electrónico. Consideró ignorarlo, pero luego vio una oportunidad, no para la reconciliación, sino para aclarar. Ella respondió con 2 palabras. A la mañana siguiente a las 7:59 de la mañana, un demacrado L mirando a Bob Maxwell fue escoltado en el prístino lobby minimalista de la sede de Ourink. Parecía un hombre que no había dormido en un año. Cuando lo mostraron en la oficina de Evelyn, se sorprendió. No era opulento. Era un espacio de líneas limpias, vidrio y tecnología dominada por una vista panorámica del horizonte de la ciudad de Nueva York. Evelyn estaba de pie junto a la ventana sosteniendo una tableta. Ella no le ofreció un asiento. Señor Maxwell, ella dijo, sin volverse para enfrentarlo. Gracias por venir, Dr. Reed, por favor, comenzó su voz. Quiero ofrecer mi disculpa más sincera y profunda. No te pedí aquí una disculpa, Bob, dijo, finalmente volviendo. Sus ojos eran claros y directos. Las disculpas son por sentimientos. Estoy tratando con datos. Revisemos esos datos. Ella hizo un gesto a una gran pantalla en la pared. Las imágenes de seguridad de la puerta B24 parecían nítidas y claras sin audio. Vieron la escena completa desarrollarse en silencio clínico. Su llegada a la línea, el enfoque de Caroline Beaumont, el punto de vista, la conversación con Brenda, su propia salida tranquila de la línea. Su empleado, Brenda, tuvo una tasa de salida a tiempo de 99.7% para sus puertas en los últimos 6 meses. Evelyn comenzó a leer de su tableta. Ella es eficiente, pero su archivo también muestra 3 informes anteriores de desescalación de clientes,
todos involucrando a pasajeros minoritarios que fueron marcados para detectar o cuestionar adicionales. Un patrón. Su otro pasajero, Caroline Beaumont, tiene su nivel de estado más alto. Su compañía, Bauer Elanga, es un cliente importante. Ella ha presentado 17 quejas de servicio al cliente en los últimos 2 años, 10 de las cuales fueron sobre otros pasajeros, y 8 de esos 10 eran sobre personas de color. Otro patrón. Bob miró sin palabras. Ella ya había retirado los datos sobre todos los involucrados. Estos son los hechos. Bob, Evelyn continuó. Su voz atravesó el silencio. El incidente anoche no fue una anomalía aleatoria. Fue el resultado predecible de una cultura que ha permitido existir. Una cultura que prioriza la comodidad de un pasajero beligerante de alto estatus sobre un tratamiento equitativo. Una cultura que capacita a sus empleados para ver a una mujer negra en primera clase como un error para ser corregido. Entonces, cuando terminé nuestro contrato, no fue una reacción emocional. Fue una decisión comercial de data-driven. Orisa Inc. no puede y no será socio con una compañía cuya cultura operativa es fundamentalmente incompatible con la nuestra. El riesgo de la marca es incalculable. Bob finalmente encontró su voz. Entonces eso es todo. Se acabó. No hay nada que pueda hacer para cambiar de opinión. No, dijo Evelyn simplemente. No hay. La contingencia alfa es permanente. Sin embargo, le ofreceré un consejo de forma gratuita. Su problema no es su software. Es tu cultura. Debe gastar los próximos $1,000 millones arreglando eso. La finalidad en su voz era absoluta. El cálculo fue completo. Bob Maxwell se quedó allí, un titán de la industria reducido a un hombre perseguido en una oficina tranquila. Había venido para una negociación, pero había entrado en una autopsia de los fracasos de su propia empresa. Dio un solo asentimiento derrotado, giró y salió de la oficina. El futuro de las aerolíneas de Ascent Global ahora más oscuras y más inciertas que nunca. Las consecuencias no fueron una suave lluvia de consecuencias. Era un diluvio, una inundación repentina de cálculos que barrieron los pulidos salones de la América corporativa con una velocidad asombrosa y ferocidad. Resultó que Karma había mantenido registros meticulosos, y había llegado el momento de resolver todas las cuentas. Para Global Ascent Airlines, las consecuencias inmediatas fueron una crucifixión pública. La historia explotó a través de Internet, un incendio forestal viral impulsado por el cóctel intoxicante de la justicia social, el drama corporativo y una narrativa de David y Goliat. Excepto en esta versión, David era un titán por derecho propio, empuñando una onda multimillonaria. Los hashtags eran brutales e instantáneos. Almohadilla contingencia alfa almohadilla fly el esquí sesgado hash el precio del prejuicio. Las redes de noticias hambrientas de un drama humano convincente ejecutaron la historia en un bucle. En un canal financiero, un panel de expertos debatió el problema con la intensidad teatral. Este es un suicidio corporativo, simple y simple, declaró un analista, sus brazos agitados. No insultas al arquitecto de toda tu plataforma de logística de próxima generación. Es la regla número 1. Otro comentarista, una mujer aguda con una perspectiva sociológica, respondió, esto es más grande que el negocio. Esta es una prueba de estrés cultural. La doctora Reed no solo logró un contrato. Ella mantuvo un espejo al ascenso global, y la reflexión fue fea. Usó el lenguaje de capital para emitir un veredicto sobre su cultura. D.G.A. no fue solo, fue en una salsa de guerra de la compañía. Capitalización. El esnobismo del pasajero ahora era cuantificable y el número era asombroso. Brenda, el agente de la puerta, recibió su aviso no en una reunión tranquila, pero a través de un correo electrónico frío de 2S de una dirección de recursos humanos que no reconoció. Asunto: terminación del empleo. Citó una violación grave de la política de la empresa y le informó que su último cheque se enviaría por correo. No hubo indemnización, ni discusión.
Ella fue el primer y más fácil sacrificio que se estableció en el altar de la opinión pública. Se sentó en su pequeño apartamento, la carta de terminación brillaba en la pantalla de su computadora portátil, sintiendo una confusa mezcla de ira y vergüenza. Ella no se había considerado racista. Estaba cansada, con exceso de trabajo. Ella había tomado un atajo, hizo una llamada de juicio para apaciguar al cliente más fuerte, el que se parecía a los comerciales de las aerolíneas. Nunca había considerado la posibilidad de que la mujer negra tranquila y poderosa en realidad fuera poderosa. Ahora su carrera de 20 años había terminado, y su nombre estaba siendo arrastrado a través del lodo en foros de empleados filtrados. Ella era un chivo expiatorio, una conveniente símbolo de un problema que llegó hasta la cima. El cálculo de Bob Maxwell llegó 2 semanas después. Fue convocado a una reunión de la Junta de Emergencia en una sala de conferencias estéril en Delaware. La larga mesa de Cherraywood se sintió como un ataúd. Las caras de los miembros de la Junta, hombres y mujeres con los que alguna vez había golfado y cenado, fueron tallados en granito. No hubo una pequeña charla. El presidente, un despiadado varón de capital privado llamado Silas Croft, colocó una sola hoja de papel en la mesa frente a él. «Bob», dijo Silas, su voz plana. «Agradecemos su servicio, pero la marca está en free fall. Nuestros mayores inversores institucionales están llamando a su cabeza. El sindicato de pilotos está amenazando con un voto de desconfianza. Te has convertido en la historia. La Junta ha aprobado por unanimidad su renuncia inmediata». «Silus, puedo arreglar esto», suplicó Bob, su voz agrietada. «Estoy instituyendo una nueva capacitación en sensibilidad en toda la compañía. Estamos lanzando un grupo de trabajo de diversidad. Podemos recuperar la confianza». «Confianza». Silus deja escapar un seco, sin alegría reír. Bob perdió un socio de tecnología de $1.000 millones, 4.000 millones en la capitalización de mercado y el respeto de toda la industria porque uno de sus empleados no pudo leer un manifiesto de pasajeros. No se trata de entrenamiento. Se trata de un fracaso catastrófico de liderazgo. La renuncia está previamente escrita. Todo lo que necesitas hacer es firmar. Bob miró las caras impasivas a su alrededor. No hubo negociación, ni respiro. Fue una responsabilidad. Recogió la pluma, su mano temblando, y firmó su carrera. Su paracaídas dorado sería sustancial, pero fue empañado, marcado para siempre por el escándalo que definiría su legado. Para Caroline Beaumont, la factura fue entregada con mucha más crueldad personal. Su despido llegó a través de una videollamada que se había visto obligada a sacar de su habitación de hotel, todavía varada en Nueva York. En la pantalla estaban Marcus Thorne y la cabeza de R.R. H.H. RMR para Bauer Longa. Caroline, Marcus comenzó, prescindiendo de cualquier broma. Sus acciones en JFK constituyen una violación flagrante de nuestro Código de Conducta Corporativo. Han resultado en la disolución completa del Acuerdo de Zúrich y ha causado un daño de reputación irreparable a Bauer Langa. Marcus, por favor, suplicó, las lágrimas corriendo por su cara cuidadosamente mantenida. Fue un momento de estupidez, un terrible error. Puedo arreglarlo. Puedo escribir una carta. Puedo una carta. El director de recursos humanos intervino, su voz como el hielo. Miss Beaumont, su cara es actualmente la definición del diccionario de responsabilidad corporativa en las redes sociales. Estás en tendencia bajo el hashtag #Priority Karen. Hemos sido inundados con llamadas de la prensa. No cometiste un error. Reveló un defecto de personaje que es incompatible con una posición de liderazgo en esta empresa. Su empleo finaliza con vigencia de inmediato. La pantalla se oscureció. El silencio en la habitación del hotel era absoluto. Durante días, ella paseó por un vórtice de incredulidad y rabia. No fue justo. Fue un comentario estúpido. Pero mientras se desplazaba obsesivamente a través de los artículos de noticias y las publicaciones en las redes sociales,
Una comprensión horrible se dio cuenta de ella. El mundo no la condenaba por un solo comentario. La estaban condenando para la vida de privilegios y prejuicios que lo condujeron. El rechazo social era absoluto. Las llamadas a sus amigos del club de campo se encontraron con respuestas cortadas e incómodas, y luego no respondieron en absoluto. Su perfil de LinkedIn estaba inundado de mensajes vitriólicos. Ella era un paria. Una semana después, llegó un paquete grueso del departamento legal de Global Ascent. Fue un aviso preliminar de su intención de demandarla personalmente por daños, citando su interferencia intencional y maliciosa con sus operaciones comerciales. Era un farol legal, una táctica para garantizar su silencio, pero la aterrorizaba. Ante la ruina financiera y el exilio social, se vio obligada a vender su magnífica casa en Greenwich, Connecticut. El proceso fue una humillación lenta y agonizante. El agente inmobiliario, una vez amigo, ahora la trató con una lástima profesional. Los vecinos que había sabido durante años evitarían los ojos y se apresurarían a entrar si la veían en el patio. Mientras empacaba los artefactos de su vida perfecta, la plata, el cristal, las fotos de los eventos de gala, fue perseguida por los ojos tranquilos e ilegibles de Evelyn Reed. Ella trató de convencerse de que Reed era un monstruo, una mujer vengativa que la había destruido por nada. Pero una voz pequeña y persistente en el fondo de su mente susurró la verdad. Evelyn Reed no le había hecho nada. Simplemente había dejado que las propias acciones de Caroline hicieran su devastador curso inevitable. Y la doctora Evelyn Reed, ella no celebró. Ella no se burló. Ella trabajó. El lunes después del incidente, convocó una reunión con su equipo de liderazgo superior. El estado de ánimo en el piso 80 era eléctrico. Todos habían visto las noticias, fueron testigos del poder crudo que su compañía podía ejercer. Primero, Evelyn comenzó, su voz tranquila y estable. Quiero agradecerles a todos por su impecable ejecución de contingencia alfa. Usted demostró que nuestros protocolos son sólidos y que nuestro equipo es el mejor del mundo. Una ola de orgullo arrasó la habitación. En segundo lugar, continuó, nuestro movimiento ha creado un vacío en el mercado. El mayor competidor de Global Ascent, Transpacific Airlines, ha alcanzado afuera su CEO, Julian Croft, quiere una reunión. David, ¿qué sabemos de ellos? David Chen dio un paso adelante, golpeando su tableta. Una visualización holográfica de datos se hizo realidad. Transpacific ha estado tratando de entrar en el mercado de carga de alto valor durante años. Carecen de la tecnología. Culturalmente, son un mundo aparte del ascenso global. Nuestro raspado preliminar de datos muestra que tienen calificaciones de satisfacción de los empleados de primer nivel, una política antidiscriminatoria robusta y forzada, y su actual equipo de liderazgo es uno de los más diversos de la industria. Nos han estado cortejando públicamente durante 6 meses. Son de todas las métricas disponibles un socio potencial de sonido. 2 días después, Evelyn y David se sentaron en su sala de juntas para una videoconferencia con Julian Croft. Era un hombre carismático de unos 60 años con una cálida sonrisa que no ocultó una inteligencia astuta. El doctor Reed, Julian comenzó, seré directo. Lo que hiciste tomó agallas. Envió un mensaje que ha estado haciendo eco a través de cada sala de juntas en este país. Esa cultura corporativa no es solo una palabra de moda de recursos humanos. Es un componente central del valor de una empresa. Aquí en Transpacific, compartimos esa filosofía. El señor Croft, Evelyn respondió, su profesional de tono. Apreciamos el sentimiento, pero en Ouring, tomamos decisiones basadas en datos, no en filosofía. Por supuesto, dijo Julian, sonriendo. Entonces hablemos de datos. Mi equipo ha redactado una propuesta. No solo cumple con la oferta original de Global Ascent, sino que lo supera en un 30%. Además,
Estamos preparados para ofrecer a O-Ring una participación de capital del 5% en toda nuestra división de carga contingente en una asociación exclusiva de 5 años. No solo queremos su software, Dr. Reed. Queremos tu espíritu. Queremos un verdadero socio. La oferta fue impresionante. Fue una admisión que O-Ring no era solo un vendedor. Eran la clave. Sostuvieron el futuro de la logística aérea en sus manos. Evelyn no aceptó de inmediato. Ella inició un proceso de diligencia debida de inmersión profunda de 3 semanas, enviando equipos para analizar cada faceta de operación de Transpacífico. El informe que regresó confirmó todo. La cultura era real. El compromiso fue genuino. Los datos estaban limpios. Un mes después de que se alejó de la puerta B24, la doctora Evelyn Reed se sentó en su escritorio con vista a la ciudad. Frente a ella estaba el nuevo contrato con Transpacific Airlines. Era más lucrativo, más estratégico y más seguro de lo que había sido el acuerdo anterior. Recogió un bolígrafo y con una mano firme, firmó su nombre. Fue un momento tranquilo, desprovisto de ira o triunfo. Fue un momento de profunda claridad. Su acción en el aeropuerto no nació de venganza. Fue una recalibración. Había detectado un defecto fatal en un sistema y se había desconectado de él para proteger el suyo. Al hacerlo, no solo había preservado la integridad de su empresa, sino que también elevó su valor. El incidente en JFK se convirtió en una leyenda, un estudio de caso de la Escuela de Negocios sobre integridad de marca, responsabilidad corporativa y el innegable poder de alejarse. La doctora Evelyn Reed había demostrado que en el mundo moderno, la forma definitiva del poder no era solo la capacidad de construir un imperio, sino el coraje inquebrantable para proteger su alma. Y ahí lo tienes. Esta no fue solo una historia sobre un vuelo. Era una clase magistral en poder, principio y el costo devastador del prejuicio. La doctora Evelyn Reed no necesitaba gritar o causar una escena. Su poder no estaba en su voz, sino en el imperio que había construido y los valores que se negó a comprometerse. Ella entregó un mensaje claro. Tu sesgo es una responsabilidad. Y en el mundo de los negocios modernos, los pasivos se sueltan. Caroline Beaumont y Global Essent Airlines aprendieron esa lección de la manera difícil. El karma en este caso no era una fuerza mística. Fue una decisión comercial de data Dadringe ejecutada con precisión quirúrgica. ¿Qué piensas? ¿Se justificó la respuesta de Evelyn o fue una reacción exagerada? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si encontró esta historia tan convincente como lo hicimos, no olvide presionar ese botón como, compartirla con alguien que necesita verla y suscribirse para obtener más historias reales de consecuencias épicas. Haga clic en la campana de notificación para que nunca perder una actualización. Gracias por mirar.